Estimados amigos, soy Juan Carlos Pérez Díaz, alumno de la carrera de licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de quinto semestre del SUAYED UNAM. Hoy vamos a abordar el tema de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España en una apología que ofrecemos a ustedes con mucho gusto. En su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, el autor Bernal Díaz del Castillo nos ofrece, repito, una obra capital y al mismo tiempo controvertida, ya que algunos investigadores la consideran como una historia poco confiable. Algunos esgrimen la tesis de que Bernal Díaz del Castillo no fue un testigo presencial y que realmente no participó en los hechos. En lo personal, siento que todo ese apoyo que la corona española ha otorgado a este gran cronista no ha sido de gratis. Vamos a considerar, como lo hacen muchos, que este cronista oficial cubre una hazaña épica de relevante importancia para la historia de la misma España y del mundo, principalmente de América. Y además nos señala que entre todos los soldados que participaron en la conquista de México Tenochtitlán, él fue el único que realizó los 3 viajes a territorio mexicano. La primera vez llegó procedente de Cuba con el capitán Francisco Hernández de Córdoba, quien murió al regresar a Cuba. La segunda vez acompañó a Juan del Grijalva a la misma región en la península de Yucatán y hasta el río Pánuco, Veracruz. Igualmente tuvieron que regresar a Cuba. Y en la tercera ocasión llegó con Hernán Cortés, esforzado y valiente capitán que, como sabemos, quemó los barcos para no arrepentirse ni acobardarse al emprender la empresa. En palabras del propio Bernal Díaz del Castillo, por manera que soy el más antiguo descubridor y conquistador que ha sabido ni hay en la Nueva España. Volviendo a la temática relacionada con la validez de la obra de este escritor, podemos observar que existen, sin embargo, acontecimientos que solo este famoso cronista nos narra con lujos de detalles. Por ejemplo, la matanza de Tlatelolco. El autor describe cómo durante la fiesta sagrada de los mexicanos, dedicada a sus dioses, los españoles cerraron la plaza para que nadie escapara, y a una señal de Alvarado dio inicio la masacre de niños, mujeres, hombres y ancianos. Los danzantes que fueron desmembrados sin que pudieran ofrecer resistencia alguna. Sus cuerpos desmembrados, las cabezas, los brazos y piernas dispersos por doquier, y los patios empedrados teñidos en sangre. Todo esto ofrecía un espectáculo grotesco, superado solamente en brutalidad por las actuales películas de terror. Estos hechos ahora son conocidos merced a la pluma de Bernal Díaz del Castillo, ya que Cortés no estuvo presente y Alvarado no era confiable por ser el carnicero que la provocó. Cortés había salido a combatir a Pánfilo de Narváez, a quien finalmente venció y mató, y después retornó a Tenochtitlán para encontrarse con una situación muy peligrosa para los españoles. Y enseguida proceden a secuestrar a Moctezuma junto con Cacamatzin, Cuitláhuac y otros miembros de la nobleza mexicana. Sin duda alguna, Moctezuma II era un tlatoani muy sagaz, muy inteligente. Durante su reinado, México Tenochtitlán alcanzó su máximo esplendor y en cuestión de expansión solamente superado por Azayaca. Seguramente de continuar su imperio hubiera superado al mismo. Hoy se sabe que es considerado uno de los hueytlatoanes más aguerridos del México precolombino. Al parecer, Moctezuma II no tenía miedo del regreso de Quetzalcóatl, no veía en él ya a los dioses, pues sangraban y morían como cualquier mortal, sino que planeaba conocer el secreto, arrancarles el secreto de la tecnología del acero,
de los palos de fuego y de la construcción de las casas flotantes, como ellos llamaron a las espadas, pistolas, cañones y a los barcos. Se dio cuenta Moctezuma de que estas armas hacían una diferencia determinante en las batallas. Es claro que no era para nada un cobarde. Sabemos que a raíz de estos acontecimientos, los españoles fueron vencidos y perseguidos hasta los límites por el territorio tlaxcalteca. Ahí dejaron de perseguirlos y gracias a esto se salvaron Cortés, Alvarado y parte de su soldadesca. Pero pereció una gran cantidad de tlaxcaltecas. Respecto a los españoles, de los 1,300 que eran aproximadamente antes de la batalla de la Noche Triste, como se le conoce a esta anécdota histórica, solamente sobrevivieron 440 soldados españoles. Cabe preguntarnos, al llegar a esta parte de nuestra disertación, ¿cómo es posible que un puñado de hombres conquistara un imperio más grande y más poderoso que el europeo? Un imperio como el de México, Tenochtitlán. Nos damos cuenta, al llegar hasta este punto, el papel que la Iglesia Católica jugó, tan fundamental, porque imponía ayunos, oraciones, retiros espirituales y, muy importante, el voto de castidad, que hacía de los soldados verdaderas fieras, llenos de vitalidad para combatir. Eran capaces de sostener pesadísimas espadas durante días en el campo de batalla. De manera, pues, que poseían una gran fortaleza física al llegar a nuestra amada América y además eran portadores de virus y bacterias y otros microorganismos que no existían en América, que causaron la mega pandemia que diezmó a más del 90% de la población mexicana del México precolombino. La versión de Díaz del Castillo, pues, con el correr de los años se fue imponiendo poco a poco, a pesar de que la jerarquía de los literatos que en un principio fueron autorizados como cronistas oficiales de la corte española, con el argumento de que Díaz del Castillo no era docto en literatura y que le faltaría calidad en sus crónicas. Sin embargo, en su defensa, los críticos escriben la idea de que la versión de un soldado que emplea un lenguaje pintoresco, simple y llano, no tan repujado de alabanzas ni de artilugios literarios para ensalzar a los reyes y a Cortés y a los demás capitanes de la corona española, pues es digna de mayor crédito. Entre estos escritores que se enfrentaron a Díaz del Castillo está Francisco López de Gómara, cuya versión Díaz del Castillo glosó y corrigió enormemente hasta obtener la famosa crónica que hoy conocemos como la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Se impone una reflexión final. Es poco probable que en aquel entonces la corona de España y actualmente la Real Academia Española de la Lengua reconozcan a Bernal Díaz del Castillo y promuevan su versión de la conquista sin fundamento alguno. Lo más probable es que sí haya participado realmente en una hazaña épica tan solo equiparable a la Ilíada del gran poeta Homero. Hasta aquí nuestras palabras, muchas gracias, esperamos que haya sido de su agrado, hasta la próxima.